Ahora nos ocupamos junto a Fernando Fracchelli de la situación política en Brasil, tema central internacional sin duda. Fernando. Sí, sin lugar a dudas, porque también el fin de semana hubo movilizaciones, hubo una gran movilización en Copacabana, en Río de Janeiro, y vamos a analizar ese tema con la politóloga y además profesora Elsa Genderrosas, que es directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Elsa, buen día, ¿cómo le va? Buen día Fernando, Pablo. ¿Cómo analizamos la situación de Brasil teniendo en cuenta que no es un tema únicamente de Brasil, es un tema que repercute en toda la región y repercute mucho y está muy atenta a la República Argentina? Sí, por supuesto, la situación de Brasil, bueno, la situación del presidente Temer en la actualidad es de extrema debilidad. Lo hemos visto pasar el momento más crítico, que fue correspondió al momento en el que se difundieron las grabaciones que aparentemente lo involucran con procesos de corrupción, pero evidentemente la situación del presidente y del gobierno en su conjunto es de mucha debilidad y bueno, las fuerzas políticas que lo apoyan están discutiendo distintos escenarios posibles de salida que incluyen obviamente la renuncia del presidente, aunque el presidente el fin de semana hizo una declaración pública en un diario de Brasil donde se intenta mostrar firme, mostrar fuerte en su cargo, pero bueno, las cartas están puestas en la posible definición que haga el Tribunal Superior Electoral en la próxima semana. Es decir, la solución más inmediata, licenciada, es la renuncia de Temer, como para empezar a transitar, digo, un horizonte un poquito más claro o mejor para el vecino país. Eso por un lado. Por el otro, situación del Partido de los Trabajadores, del partido que lidera Lula da Silva, que no es un dato menor a la hora de tener en cuenta la situación por la que está atravesando Temer y las aspiraciones presidenciales que tiene el propio Lula da Silva. Exactamente. Sí, el presidente voluntariamente no quiere renunciar, claro, obviamente, pero los hechos y las decisiones judiciales pueden obligarlo a una destitución, una salida del cargo. En ese caso, el escenario constitucional previsto es que sea el Congreso y el Senado, un proceso de elección indirecta. En menos de 30 días deberían elegir un presidente de reemplazo para que complete el mandato que concluye a fines de diciembre del 2018. Por supuesto, el presidente Temer, las fuerzas políticas que apoyan al presidente Temer son los que tienen la mayoría actualmente en el Congreso y en el Senado, de manera que si bien el presidente no podría continuar, debería ser un político, una política que contenga, digamos, el respaldo de esa mayoría electoral. Elegido por el Congreso de Brasil. El Congreso de la Nación. O sea, una situación muy similar para que la audiencia entienda lo que sucedió acá en el 2000 con Fernando de la Rúa, que renunció, vino una serie de presidentes, pero definitivamente Eduardo Duhalde fue elegido presidente en el Congreso. Exactamente, esa sería la situación. Los partidos de oposición, como mencionabas, en el caso del Partido de los Trabajadores y otros partidos de izquierda, se oponen a la elección indirecta y están reclamando un proceso de elección directa. Las manifestaciones de ayer en Río de Janeiro fueron en esa misma dirección. Prácticamente 100.000 personas se manifestaron en Copacabana con la participación de artistas, intelectuales, cantantes, bueno, gente de la cultura muy reconocida en Brasil, reclamando dos cosas: la renuncia del presidente Temer y a la vez elecciones directas. Pero para que haya elecciones directas es necesario una enmienda de la Constitución. Y esa enmienda necesita el apoyo de los legisladores, del Congreso y Senado, por lo menos de más del 60% del apoyo. Y esa mayoría la tiene actualmente las fuerzas del oficialismo, no la oposición. Ahora, la figura del expresidente Fernando Henrique Cardoso vuelve a estar otra vez como un posible hombre que lidere al vecino país. Sí, bueno, Fernando Henrique Cardoso es parte de la principal fuerza hoy de apoyo, de respaldo
del presidente Temer, y entre las conversaciones que están teniendo justamente el Partido Socialdemócrata brasileño con la fuerza política del presidente Temer es, bueno, sondear quiénes podrían ser los eventuales políticos de reemplazo en el caso de que el Tribunal Superior Electoral destituya al presidente. Y entre esas figuras aparece nuevamente en la palestra el expresidente Fernando Henrique Cardoso. También hay otros nombres que podrían ser el propio Enrique Meireles, que es el ministro de Hacienda en la actualidad, que no está, aparentemente no tiene causas de corrupción que puedan invalidarlo para el reemplazo. Otros nombres que también se han mencionado es el ex ministro de Defensa, Jobim, que fue ministro de Defensa en varias gestiones, incluso de la época de la presidencia de Lula y de Dilma Rousseff, de manera que hay varios nombres en danzas. Lo importante es que si se hace a través de este procedimiento de elección indirecta, más o menos sea una persona potable para la sociedad, porque la sociedad está reclamando otro procedimiento. Ustedes piensen que el Congreso Nacional tiene una imagen negativa, digamos, todos los legisladores tienen una imagen negativa casi del 70%, es decir, la sociedad no los considera como el vehículo legítimo para que designen una figura política de recambio. Y hay varios legisladores que también ya están detenidos, así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, Elsa, en los próximos días. Elsa, gracias por esto de la televisión pública. Por favor, gracias a ustedes.